Muy buenas tardes, mi nombre es Abraham Manuel Lara Coronado, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAM y vengo a hacer este video para presentar la solución del ejercicio número 4 eh, de física general, la que es construcción y análisis de gráficas en movimiento rectilíneo, uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En este vamos a estar utilizando la herramienta lo que es llamada como MATLAB y un simulador también. Bueno, para la realización del ejercicio utilicé el conjunto de datos de la letra D, donde se presenta la posición de los carros llamados carro X y carro Y en función del tiempo. Estos datos fueron proporcionados por una hoja de cálculo en Excel, eh, tanto en el eje X como en el eje Y. El objetivo era analizar el comportamiento del movimiento mediante gráfica y determinar sus ecuaciones de movimiento. Bueno, luego de ingresar los datos que me dieron en Excel, los ingresé a MATLAB para construir la gráfica del tiempo versus eh, del tiempo, la posición versus el tiempo. Aquí logramos observar. En el eje horizontal se encuentra el tiempo en segundo y en el eje vertical la posición en metros. En la gráfica aparecen dos curvas. La del carro X, representado por una línea azul, y la del carro Y, representado por una línea roja. El carro X presenta una línea recta, lo que indica que tiene una velocidad constante, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme. Y el carro Y presenta una curva, como aquí se indica, como se logra observar acá, eh, indica una curva que cambia su velocidad con el tiempo, es decir, tiene aceleración constante y corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Luego de eso, realicé la regresión lineal para el carro X y la regresión cuadrática para el carro Y utilizando MATLAB. Con esas regresiones obtuve dos ecuaciones para el carro X como para el carro Y, eh, que permiten describir matemáticamente su posición en función del tiempo. A partir de estas ecuaciones, también se determinan la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración de cada carro. Una vez realicé la gráfica en MATLAB y una vez obtuve las regresiones, para encontrar el punto donde se cruzaban los carros, igualé las ecuaciones de posición de ambos carros, fue lo que logré hacer. Luego resolví la ecuación para encontrar el tiempo en el que tienen la misma posición los carros. Entonces, con ese valor de tiempo calculé también la posición del encuentro y la velocidad de cada carro en ese instante. Como logramos observar acá, el tiempo fue 9.32 segundos. eh, eh, La posición fue en 171.26 metros. Y la velocidad del carro X, como una velocidad con un movimiento rectilíneo uniforme, entonces por lo que su velocidad es constante, es 18 metros sobre segundo. Y en el carro Y, ya lo hicimos, hubo que resolverlo por medio de una fórmula. Acá logramos observar la fórmula eh, para calcular la velocidad, porque ya que este es un movimiento uniforme acelerado, ¿sí? Entonces la velocidad fue de 27.64. Por medio de los datos que nos dio la gráfica, coincide en un valor bastante parecido. Después de ingresar al simulador de movimiento rectilíneo, que es este que vemos acá en pantalla, aquí en el screenshot. Ahí configuré los valores de posición inicial, velocidad y aceleración. Para el movimiento número uno no activamos la aceleración porque como eh, es una velocidad constante, entonces no hay aceleración. En cambio, en el movimiento 2 sí activamos la aceleración.
De los resultados obtenidos anteriormente fue que llené acá los datos, acá web 4.9 en el movimiento uno, pero el simulador no me dejó poner 4.9, o era 4.8 o 5, entonces decidí mejor dejarlo 4.8. Entonces, ahí luego también, utilizando los datos ya obtenidos y el último número de mi cédula, que es 9, luego ejecuté la simulación y exporté los datos generados por el simulador en archivos de Excel. Me dieron unos datos bastante, eh, en comparación de los que me dio el tutor, estos fueron bastante extensos, fueron más larguitos. Bueno, antes de explicar, la primera gráfica es la de los valores que me dio el tutor, y la segunda ya fue la que me dio el simulador, la segunda gráfica. Bueno, con los datos exportados del simulador, volví a construir una gráfica de posición versus tiempo en MATLAB para los carros X y Y. En esto comparé el comportamiento de los movimientos con la gráfica obtenida inicialmente, que fue la 1. Al comparar las dos gráficas obtenidas, eh, se observa un comportamiento similar. El carro X presenta una trayectoria lineal correspondiente a un movimiento rectilíneo uniforme, y el carro Y presenta una curva que se caracteriza por un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, debido a la aceleración del carro y a que éste aumenta su velocidad y la disminuye progresivamente hasta que llegue a alcanzar a superar el carro X. Por lo que en la gráfica se logra observar que en ambas hay un punto de intersección, ¿sí? Los carros se encuentran en ambas en algún momento. Aquí, aquí se logra observar ya los datos ya bien en qué tiempo y en qué momento eh, y en qué posición, perdón, se logran encontrar. Este fue mi video explicativo, y muchas gracias por su atención.